en color azul. Vamos a revisar la Ley Orgánica de la Función Legislativa modificada y en la que se establece la censura y destitución, señala. Vamos a dar lectura al documento, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo 75, sustituyes el contenido del artículo 85 por el siguiente texto: censura y destitución. Para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras y ministros de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, además de funcionarios que ejerzan funciones de rectoría y las y los miembros de la función electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada. La censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad, quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de 2 años. En el caso de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante 2 años posteriores a la resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional. Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio Rector de Relaciones Laborales para fines de registro y cumplimiento. Si del proceso de enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. Artículo 75, que sustituye el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla sobre la censura y destitución. Regresamos la mirada a la votación y encontramos que 36 legisladores votan de manera afirmativa, 37 ya de manera afirmativa, 38, 13 negativos, 0 blancos y 39 abstenciones. Es lo que podemos observar en esta votación. 117 asambleístas están registrados para la misma, para esta votación. Podemos ya, nos referimos más bien a la votación de la moción planteada por la asambleísta Marcela Holguín Naranjo, que propone se censure y destituya al ministro de Trabajo, abogado Andrés Ich Pérez Javier. Así es, y vamos a dar lectura a esta moción presentada por la asambleísta Marcela Holguín. Primer punto: por atribuirse funciones que no le corresponden respecto del acuerdo ministerial MDT 2020-133 de fecha 15 de julio del 2020, ya que el ministro de Trabajo incurrió en el incumplimiento de funciones al arrogarse una competencia que no es la suya y que es exclusiva de la Asamblea Nacional, la de interpretar las leyes tal como lo establecen los artículos 120, numeral 6 de la Constitución y el 69 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dando paso a miles de despidos bajo la mal llamada ley humanitaria. El segundo punto es denegar el acceso inmediato a la información pública de Observatorio Ciudadano de Discapacidad, Salud Pública, Trabajo y Derechos Humanos, por lo que esta dilación en la entrega de información además tuvo como efecto la obstrucción del incumplimiento de la misión y objetivos del mencionado observatorio, que es de vigilar las políticas públicas, configurándose así el incumplimiento de funciones. La tercera causal presentada dentro de esta moción del asambleísta Marcelo Holguín es incumplir la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador sobre el salario básico unificado para el año 2021, ya que la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República del Ecuador es clara en determinar que la revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo. Esto es en concordancia con el artículo 81 del Código del Trabajo, así como con el artículo 326 de la Constitución, que consagra el principio de que en caso de la duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras, y el ministro de Trabajo fijó un incremento del 0% al salario básico unificado para el año 2021, incurriendo en el incumplimiento de funciones al no acatar lo que disponen la Constitución y el Código del Trabajo respecto a la progresividad en la fijación de los salarios y la aplicación del principio de favorabilidad. Por lo expuesto y conforme a lo señalado, mociono que se censure y destituya al ministro de Trabajo, abogado Andrés Ich Pérez. Agradezco la atención que se digne dar la presente. Me suscribo con los sentimientos de respeto. Firma la asambleísta Marcela Priscila Holguín Naranjo.
Vamos a revisar cómo se encuentra en estos momentos la votación de esta moción de censura. Hasta el momento, 44 votos positivos, 14 negativos, un voto en blanco y 54 abstenciones, Ricardo. Muy bien, Javier. Allí la votación entonces, insistimos, existe 45 votos afirmativos, 14 negativos, un blanco y 54 abstenciones. Podemos también pasar revista brevemente a lo que fue el proceso de respuesta por parte del ministro de Trabajo Andrés Ich, cuando tuvo la oportunidad de referirse a los asambleístas sobre los supuestos incumplimientos a sus funciones. El ministro de Trabajo efectuó una contextualización a cuanto asumió el cargo, que fue en julio de 2020, dijo, y que en ese momento el mundo entero estaba al frente de una pandemia por el coronavirus COVID-19. Indicó que en Ecuador no hubo ahorros debido al gasto desmedido de varios años atrás. Dijo que en el Banco Central del Ecuador hubo papeles y no dinero en efectivo, y que precisamente se necesitaba esos recursos para hacerle frente a la crisis sanitaria. Explicó que en junio de 2020 ya había 5 veces más las denuncias en el Ministerio de Trabajo que en el periodo similar del 2019. Sostuvo que entre sus retos estaba la generación de empleo. Indicó que las causales son infundadas debido a que en Ecuador se atraviesa una crisis de desempleo y que los planteamientos son fáciles de promover. Sobre la supuesta interpretación a la ley a través de un acuerdo ministerial, dijo que jamás se ha pretendido regular ni modificar el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. También precisó que esa norma está vigente ya desde hace varias décadas atrás y que se complementa con la expedición de la Ley Orgánica Humanitaria, la Ley de Apoyo Humanitario. Sobre el segundo aspecto, el ministro de Trabajo indicó que el salario básico unificado se fijó de acuerdo al artículo 118 del Código de Trabajo, la misma que tiene como base la inflación proyectada. Explicó que esa información la recibe el Ministerio de Trabajo y que de acuerdo a las cifras de inflación para el 2021 era de una proyección de menos 1,01%. Vamos a escuchar Señor los operador, presente resultados. resultados. Informo, señor presidente, que contamos con 45 votos afirmativos, 15 votos negativos, un voto en blanco, 56 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción de censura y destitución al señor ministro de Trabajo, abogado Andrés Ich Pérez, presentado por la asambleísta Marcela Holguín, señor presidente. Allí entonces los resultados por parte de